estar en presencial y como esperemos que no suceda absolutamente nada negativo, pues ya vamos a estar todas las clases allá en CEU, ¿de acuerdo? La siguiente semana ya. ¿Ok? Entonces, por eso digo que la última grabación del curso. Bien, una función compleja es una función que está definida para los números complejos en algún conjunto S. Entonces nosotros recordaremos esta parte de introducción a la variable compleja, la parte de funciones, donde tenemos un conjunto S, y que al final de cuentas ese conjunto S es un subconjunto de los números complejos. O sea, básicamente vamos a estar trabajando con números complejos sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces sí sé que denota el conjunto de los números complejos y una función f tal que trabaja precisamente en ese conjunto C, que me va a arrojar independientemente si me voy a una imagen o un rango. Voy a obtener números complejos al final de cuentas. Entonces, simplemente, ¿esto qué significa? Que f de z es un número complejo para cada z en S. Entonces, si ustedes recordarán precisamente esto que estoy mencionando, pues no es más que esta figura que tenemos aquí. Al final de cuentas, un punto que tengamos aquí en el conjunto de f de s, o sea, en el plano de W, al final de cuentas, un punto que está aquí lo llevamos a un punto que está acá. Y este punto se llama W, donde W es igual a f de z, y esta f de z va a representar un punto. Eso es lo que precisamente quiere decir esta definición, ¿ok? Ahora, nosotros trabajamos precisamente, empezamos a trabajar esta parte de los tipos de funciones, inclusive por ahí nos encontramos a las primeras, que fue las funciones polinomiales, o funciones polinómicas, en donde vimos varios ejemplos de este tipo de funciones. También pasamos por una parte que son funciones algebraicas y bueno, posteriormente las otras. ¿Qué es lo que podemos nosotros observar precisamente de estas funciones algebraicas? Que es un conjunto, mejor dicho, es un cociente de funciones, si ustedes recuerdan. Y al ser un conjunto de funciones, nosotros podemos también definir a f de z mediante esta función. Ahora, ¿qué podemos observar de esta función? Que es un cociente de funciones. Pero hay algo también bastante importante que nos debe de preocupar con este tipo de funciones, que esta función no es continua. ¿Alguien me puede decir por qué no es continua? Porque hay un valor de z que hace que se indetermine. Exactamente, muchas gracias. Entonces, tal y como lo acaba de mencionar su compañero, aquí no solamente hay uno, hay dos valores. Si z llega a tomar valores de 2i y menos 2i, ¿qué va a suceder? Que va a existir una indeterminación y así como trabajábamos indeterminaciones con los números reales, también va a ocurrir ese tipo de indeterminaciones en los números complejos. Entonces, al observar que cuando z puede tomar valores de 2i y de menos 2i, en automático definimos que esta función no es continua. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta función podría ser continua si se definen valores en los cuales no va a ser continua como lo que tenemos aquí, pero no solamente eso, sino también definimos qué valor puede tener la función en estos dos puntos. Y si nosotros logramos conseguir esto, en automático podemos asegurar que la función es continua. Pero por el momento, al observar simplemente la ecuación de esta manera y que no nos están especificando dónde no es continua, en automático nosotros podemos asegurar en todo momento que estamos trabajando con una función discontinua. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado a la hora de trabajar de ahora en adelante, porque también este tipo de funciones, recuerden, vamos a pasar por la parte de derivadas e integrales, y si una función no es continua, no vamos a poder obtener su derivada en algún punto. Por lo tanto, la función no puede ser continua. Ahora, para poder trabajar precisamente este concepto de continuidad y poder definir continuidad en números complejos, tenemos que pasar por un concepto importante, que son los límites. ¿De acuerdo? Entonces, la notación de límite para una función compleja está modelada a partir de la teoría de funciones con valores reales. Les digo, mucho de lo que hemos hecho tiene que ver con la parte de los reales y que aplica de la misma manera para variable compleja. Solo que va a haber una situación interesante, que en vez de reemplazar, mejor dicho, en vez de usar intervalos, como lo hacíamos en la variable real, que para cierto intervalo existía el límite, pues ahora vamos a cambiar estos intervalos. ¿Por qué? Por discos. Ahora sí, entendiendo esto que estamos mencionando, vamos a hacer la definición de límite. Sea f una función que trabaja entre números complejos, ¿ok? Una función compleja. Y sea z subíndice 0 un punto límite. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos la sesión anterior,
¿Qué era un punto límite? Un número complejo z subíndice 0 es un punto límite de un conjunto S si todo disco abierto alrededor de z subíndice 0 contiene al menos un punto de S distinto de z subíndice 0. Espero recuerden esto que les estoy mencionando y si no, pues ya se van ahí a nuestra parte, nuestro capítulo 0 y ahí está lo que era un punto límite y dimos un par de ejemplos de esto mismo. Y si no recuerdan muy bien, bueno, les recomiendo que vuelvan a ver el video, que al final de cuentas ahí está, y lo puedan precisamente revisar. Bien, entonces retomando precisamente lo que estaba diciendo, z subíndice 0, un punto límite de S, y ahora sí, sea L un número complejo, entonces el límite cuando z tiende a z subíndice 0 de la función f de z, ¿a qué va a ser igual? A L. Y esto va a existir si y solo si, dado un epsilon mayor a 0, existe un número positivo delta tal que el módulo de f de z menos L sea menor a ¿quién? A ese epsilon que nosotros estábamos mencionando. Y si esto ocurre para todo z en S, también debe de que aplicar esta otra situación, que el módulo de z menos z subíndice 0 sea menor a ¿quién? A delta. Cuando esto ocurre y cuando el límite de f de z, cuando z tiende a 0 es igual a L, decimos que el límite existe, por lo tanto L es el límite de f de z conforme z se acerca a z subíndice 0. Entonces, hace rato les mencioné que esto de continuidad y de límites en números complejos era algo muy parecido a lo que nosotros ya habíamos trabajado en variable real. Sin embargo, si ustedes ven esta definición, que ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de variable compleja, pues realmente vemos todo esto y no tiene nada que ver con, ¿cómo se llama? Con lo que nosotros al menos conocíamos del límite o lo que nos enseñaron el límite en variable real. Esto, a pesar de que se ven varias consideraciones, es muy sencillo de entender y espero que quede claro con el siguiente ejemplo. Todo esto que tenemos aquí, observen. El módulo de f de z menos L menor a epsilon. Esto en el capítulo 0, ¿a qué se parece? ¿Qué representa un módulo? Mejor dicho, ¿qué representa este módulo menor a un valor epsilon, donde epsilon es un número real? ¿A qué se Bueno, si fuera parece? igual sería una circunferencia, pero como hay desigualdad serían los discos, ¿no? Exactamente, entonces véanlo de esta manera. Son discos al final de cuentas, muchas gracias. Vean, un disco de la función f de z menos L. ¿Y dónde aplica la función f de z? Recordando lo que vimos de definición, aplica precisamente al conjunto, o mejor dicho, al plano W. Entonces, observen que en el plano W debe de satisfacerse esta situación y que en el plano X, en el plano Z, perdón, donde tenemos a XY, ¿qué debe de satisfacerse? Esta otra condición, donde estos al final de cuentas son discos, véanlo como discos, de hecho aquí lo estamos mencionando, reemplazamos intervalos por discos, es la única diferencia. Entonces, como estamos trabajando en dos dominios, uno que pertenece al plano Z y otro que pertenece al plano W, pues al final de cuentas debe satisfacerse esta parte del límite en estas dos regiones, y como estamos trabajando con un número Z que se va a aproximar a Z subíndice 0, resulta que nosotros vamos a tener un disco abierto en el plano Z. Omitan ahorita esta de Y y de X, omitanlo tantito, vean un disco en el plano Z, donde está X y Y que vamos a tener un disco abierto, el cual tenemos como centro a Z subíndice 0, como radio a ese delta que por aquí estamos mencionando, y que el punto Z pertenece precisamente a ese disco. Y para que una función, en este caso un límite, exista cuando Z tiende a Z subíndice 0 y sea igual a L, resulta que f de z, ¿dónde debe estar contenida? No tiene que estar exactamente en el centro, sino tiene que estar contenida en una circunferencia, en un disco abierto de centro L, donde L es un número complejo, de radio ¿quién? Epsilon. Y si esto ocurre, en automático podemos decir que el límite existe, ¿de acuerdo? Entonces, observen que a pesar de que se ve bastante feíto todo esto que tenemos aquí, no es más que esto que estoy comentando. Es decir, en otras palabras, todo lo que tenemos aquí, dado un disco abierto de radio epsilon alrededor de L, debe encontrar un disco abierto de radio delta alrededor de Z0, de manera que cada punto que le pertenece precisamente a este disco abierto, excepto el mismo punto Z subíndice 0, recordando la definición que Z subíndice 0, ¿quién viene siendo? Un punto límite.
Por lo tanto, no puede tocar ese punto Z subíndice 0, ¿de acuerdo? Que también está en este conjunto S, es mandado por la función, aquí está operando ¿quién? Aquí está operando la función f de z y que va a ser mandada ¿en dónde? A este disco abierto, tal y como lo podemos observar aquí. Y si coincide que tanto z se encuentra en este disco abierto de delta y f de z a la hora de mandarlo mediante la transformación se encuentra dentro de este disco abierto de epsilon, en automático, ¿qué podemos nosotros argumentar? Que el límite existe cuando z tiende a z subíndice 0 y es igual a L. Eso es lo único que quiere decir nuestra definición. ¿De acuerdo? Entonces espero no haya confusión con respecto a esto que estoy mencionando y nada más para que quede claro y ahí no nos genere conflicto esta parte de Y y X, voy a hacer uso de nuestro cuadernito por acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar? Aquí está nuestro plano XY y voy a tener precisamente un disco abierto, perdón si se ve cerrado, nada más ahí omitan que según está abierto, de acuerdo ahí. Bueno, a ver, vamos a ver si con esto se puede. Ahí está. Entonces lo ponemos aquí. Ya más o menos se ve medio abierto este disco. Y posteriormente, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que este disco que tenemos aquí tiene centro ¿en dónde? En Z subíndice 0 y tiene un radio de delta. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro radio delta, nuestro disco abierto, y una vez que nosotros tengamos por aquí cualquier punto en Z, tiene que estar ¿en dónde? Precisamente tiene que estar en este disco, para que una vez que es aplicado por la función f de z, lo mandemos precisamente al plano UV. Ahí está nuestro plano UV, medio feíto, como todos mis dibujos. Ahí está. ¿Y lo va a mandar a dónde? Precisamente lo va a mandar a otro disco abierto. No sé, me parece un disco, ¿verdad? Pero ahí consideren que es un disco. A un disco precisamente abierto con centro ¿en dónde? En L, que precisamente es el valor del límite y de radio epsilon. Entonces, si Z pertenece y se encuentra en este caso en este disco, su imagen ¿dónde debe de estar? Debe de estar precisamente ¿en dónde? En este siguiente disco. Eso es lo que quiere decir precisamente todo eso que está escrito de manera matemática, ¿de acuerdo? Entonces sí se ve un poco, se ven un poco feas las ecuaciones, más sin embargo, esto es lo único que quiere decir, ¿de acuerdo? Es lo único. Entonces, si podemos encontrar nosotros un disco delta mayor a 0, tal que Z pertenece precisamente a este disco del plano Z, su imagen debe de estar metida ¿en dónde? Debe de estar metida en este disco abierto del plano W con radio epsilon y con centro ¿en dónde? En L. Y si esto ocurre, si esto sucede, ¿qué es lo que nosotros ya podemos asegurar? Bueno, que el límite cuando z tiende a z subíndice 0 de f de z es igual a ¿quién? A L. Es L y además existe. ¿Queda un poquito claro esto que estoy mencionando o es un poco confuso? Sí, queda claro. Yo tengo una duda, profe. Sí, Bueno, dime, Andrés. dos. En ese caso, cuando aplico f de z, llega a una variable que sería w, ¿no? Con lo que hemos Así estado es. viendo. Ujú. Y en ese caso, ¿por qué se toma como abierto el disco y no, por ejemplo, que también considere, pues vaya, la circunferencia, a excepción del centro de la circunferencia? Bueno, del círculo, perdón. Es digamos que parte de la definición que nos está diciendo, que tiene que ser un disco abierto. Ahora, esto está en función porque z subíndice 0 es un punto límite. Y para que sea un punto límite debe de contener puntos de qué tipo.
¿qué es lo que tenemos aquí? Un punto límite es un número complejo, z subíndice 0, más bien, un número complejo z subíndice 0 es un punto límite de un conjunto S. Si todo disco abierto alrededor de z subíndice 0 contiene al menos un punto de S distinto a z subíndice 0. Entonces, tenemos que tener un disco abierto, tal y como lo estamos mencionando, de acuerdo a la definición que está aquí, donde el radio tiene que ser menor a epsilon, no menor o igual. ¿De acuerdo? Tiene que ser menor a epsilon y menor a delta, si es que este existe, para que satisfaga esta condición. Ahora, ¿esto por qué se debe? Sencillamente es por la definición que nos está planteando. Entonces, si quieres así casi una respuesta directa de por qué no puede ser un disco totalmente cerrado, sencillamente porque estamos manejando una región que tiene que ser los puntos que se encuentran dentro de esta circunferencia. ¿Sí, más o menos? Sí, de acuerdo, profe. ¿Sí? Gracias. Ok. Bien. Entonces, ¿alguien más levantó la mano, según yo? Bien, entonces les comento, esto es parte de la definición y al ser parte de la definición tenemos el disco abierto. Y otro punto a mencionar es que estamos trabajando con puntos límite. Y al trabajar con puntos límite, lo que queremos es evitar en todo momento el punto con el cual se está trabajando, z subíndice 0, y especificar cualquier otro punto de z dentro del dominio. Pero si llegamos a tomar esta frontera tal y como dice su compañero, ¿por qué no se puede ser menor o igual? Este ya no sería un punto límite, sino sería un punto ¿qué? ¿Recuerdan? Un punto frontera, si está tocando aquí. ¿Sí más o menos recuerdan estos conceptos? Sí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esto que les estoy mencionando, esto debe satisfacerse para que nosotros podamos determinar que el límite es L y que éste existe. Y vamos a realizar un par de ejercicios de esta parte para probar que el límite de ciertos valores existe y es igual a lo que tenemos aquí. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Nosotros podemos observar que esto se ve un poco feíto, e incluso con la definición y con ver el diagrama uno podría pensar que está algo complicado de entender. Entonces, la definición proporciona un medio para comprobar si un punto dado es el límite de una función, pero no nos proporciona un método para determinarlo, pues la definición lo único que dice es que para un epsilon mayor a 0 debe de existir un delta mayor a 0. Si esto se cumple y se satisfacen estas dos condiciones, en automático se dice que Z pertenece a ese disco abierto y que f de Z pertenece al disco abierto del plano W. Y si esto ocurre, el límite existe y es precisamente L. Por lo tanto, vamos a comprobar estos dos ejercicios mediante el uso de la definición. Aclaro, esto lo vamos a hacer nada más para estos dos ejercicios. Después de esto, después de realizar estos ejercicios, vamos a hacerlo como lo solíamos hacer en variable real. ¿Recuerdan cómo se obtenían los límites? ¿Solamente qué? ¿Qué es lo único que se tenía que hacer para trabajar con los límites en variable real? Sustituir en la Eliminar las variable. discontinuidades. Exactamente, solamente sustituir y se acabó. ¿De acuerdo? Es lo mismo que tenemos aquí. Observen, límite cuando z tiende ahí de 2z, al final de cuentas esto a qué va a ser igual? A 2i. Límite de 2z cuando z tiende ahí, ¿a qué va a ser igual? Bueno, 2z más 1. 2i más 1. Es lo mismo, solo que vamos a corroborar precisamente esta definición, que en su momento les digo ahí está en los libros, pero nada más para aclarar cómo es que se trabajaría haciendo uso de la definición. Posteriormente ya vamos a trabajar con las propiedades y con algunos ejercicios donde se analiza precisamente los límites para para cada uno de estos ejercicios. Bien, entonces vamos a realizar los siguientes ejemplos. Ahí está. Entonces, ejemplo 1. Haciendo uso de la definición, probar el siguiente límite. Entonces, vamos a hacerlo. Ejemplo 1. A, límite cuando z tiende a i de 2z igual a 2i. ¿Cómo vamos a aplicar la definición? De acuerdo a lo que acabamos de mencionar, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar esto, que para epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0.
tal que Z pertenece al disco abierto de epsilon y f de Z pertenece al disco abierto de epsilon. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Siempre y cuando exista estas dos condiciones y por ende se deben de satisfacer estas dos desigualdades. O mejor dicho, estas dos, bueno, sí, estos dos discos en los cuales parten de una circunferencia mediante una desigualdad. Bien, ¿qué vamos a hacer? Si para epsilon, en este caso, si para epsilon mayor a 0, esto se satisface sí o sí, ¿para quién? Para epsilon mayor a 0. Y si hay un epsilon mayor a 0, en automático va a existir un delta que también es mayor a 0. Tal que se satisfacen las siguientes ecuaciones. Z menos Z subíndice 0, que tiene que ser menor a delta, y el módulo de f de z menor a L, que es el límite con el cual estamos trabajando, menor a epsilon. Tenemos que corroborar estas dos situaciones. Entonces, si sustituimos los valores en estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que tendríamos? Z menos Z subíndice 0. ¿Quién es Z subíndice 0 de este límite? Sería ahí. Así es, sería menos I. Muchas gracias. Y esto tiene que ser menor a ¿quién? Menor a delta. Y si esto ocurre, en automático, ¿qué tiene que suceder? Que f de z, ¿quién es f de z? 2z. Menos L, que es el límite que nosotros habíamos evaluado solamente reemplazando. ¿Y esto a qué tiene que ser menor? A épsilon. Si esto ocurre, en automático esto ocurre. Pero esto va a ocurrir para cualquier epsilon mayor a 0 donde exista delta mayor a 0. Por lo tanto, necesitamos hacer uso de estas dos expresiones para que se cumplan cada una de estas y que esto ocurra en todo momento. Eso es lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, empezamos a trabajar en este tipo de ejercicios. Siempre se empieza a trabajar con esta expresión, ya que la primera consideración que se toma o que se va a ver es que para un epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0. Por lo tanto, el módulo de 2z menos 2i, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser menor a epsilon. ¿Y qué podemos hacer con esta expresión? Bueno, a través de ahí de ciertas propiedades nosotros podemos despejar, o mejor dicho, tomar como factor común al 2 y tendríamos que 2 que multiplicado por z menos i, su módulo, ¿a qué va a ser igual? Menor a epsilon. Y por propiedades, en este caso, de los números complejos, sabemos nosotros que el módulo de z por w, ¿a qué es igual? ¿Me lo pueden recordar? El módulo de z por el módulo de w. Muchas gracias. Al módulo de z por el módulo de w. Y si esto es cierto, ¿qué pasaría con la expresión que tenemos aquí abajito? Z vendría siendo este 2 y w este z menos i. Por lo tanto, podríamos quitar a este 2 de este módulo y al aplicar su módulo, ¿cuál va a ser el módulo de 2? Pues también va a ser igual a 2. Por lo tanto, tendríamos que 2 veces el módulo de ¿quién? De z menos i menor a epsilon y por lo tanto, z menos i, ¿a qué va a ser igual? A menor a epsilon sobre 2. ¿Dudas hasta este punto? Muy bien, profe. Ok. Una vez que tenemos esta expresión, resulta que nosotros vamos a obligar precisamente a que esto suceda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a llamar a que este epsilon entre 2 sea igual a delta. Y haciendo esto, para todo de epsilon mayor a 0, ¿qué es lo que acabamos de definir? Un epsilon. Existe un epsilon que va a ser mayor a 0 para todo epsilon mayor a 0. Y observen, este delta que voy a definir como epsilon medios me va a ayudar porque este valor va a obligar que se cumpla la definición de lo que tenemos precisamente aquí. ¿Y esto cómo es cierto? ¿Cómo es que va a repercutir? Muy sencillo. Ya trabajamos mediante esta expresión y llegamos a esto que tenemos aquí, donde z, el módulo de z menos i, es menor a epsilon medios y a esta la definimos como el valor de delta. Por lo tanto, si esto es correcto, pasamos con la siguiente representación. ¿Cuál es la siguiente? Que el módulo de z menos i, ¿a quién tiene que ser menor? A delta. ¿Y quién es delta? Lo acabamos de definir, que es epsilon medios.
Por lo tanto, si nosotros despejamos de esta expresión, tendríamos que 2 veces el módulo de z menos i va a ser menor que ¿a quién? A épsilon. Y si volvemos a aplicar propiedades del módulo de z por w, esto lo podemos escribir ¿de qué forma? 2 veces z menos i menor a épsilon. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Por lo tanto, desarrollando, ¿qué tendríamos? 2z menos 2i menor a ese valor que nosotros tenemos de épsilon. Y en el fondo, ¿esto a qué es igual? ¿Esto a qué es igual en el fondo? ¿Quién es 2z de esta expresión? F de Z, ¿no? F de z. ¿Y quién es 2i de esta expresión? El límite. Por lo tanto, esto en el fondo, ¿a qué es igual? Esto en el fondo es igual al módulo de f de z menos 2i. ¿Y esto a qué va a ser igual? Menor a épsilon. Y díganme, ¿esto dónde está? Aquí. Y vean también esta situación con la primera prueba. Esto que tenemos aquí, al final de cuenta, ¿qué es a lo que se llega? A través de haber hecho esa suposición, en el cual nosotros podemos interpretar cada una de estas situaciones tal y como lo hicimos hace unos momentos, podemos definir precisamente este valor de delta que va a obligar que una vez que estemos trabajando con este primer punto, en el dominio de Z, se va a obligar que en el dominio de W ocurra esto. Por lo tanto, acabamos de probar que para Z menor a Z subíndice 0 va a existir un delta que va a existir mayor a 0 y un f de z menos el límite en módulo que va a ser menor a épsilon. A través de solamente suponer esta situación donde épsilon tiene que ser mayor a 0 y al asegurar esto, épsilon, delta existe y al sustituir en esta prueba, llegamos precisamente a ¿quién? A esta definición. Definición que tiene que obedecer para poder asegurar esto, que para un épsilon mayor a 0 va a existir un delta igual mayor a 0. ¿Sí más o menos se ve cómo se aplica la definición de límite o es muy confuso? Intentando problemas con mi internet. Oye, profe, una pregunta. Sí, dime. Entonces, ¿se puede decir que la parte fuerte de todo eso es eso que acaba de encerrar, lo de abajo? Así es. Porque Porque, bueno, a lo del final, básicamente lo que hizo fue como regresar, ¿no? O sea, el original llegó a la desigualdad y después regresó a la original. Pero, por exactamente. ejemplo, en lo de en medio, ahí, ¿por qué lo iguala ¿cómo se llama? A la delta. A la delta, porque digamos que intuitivamente, o si lo quieres ver mañosamente, yo estoy obligando a que este épsilon medio va a ser igual a delta. Y al asegurar delta, esto siempre va a ocurrir. No sé si me explico. Digamos que al obtener ese épsilon medios, yo lo defino como delta. Y con esto va a ocurrir en todo momento que cuando yo ya estoy trabajando con esta desigualdad, voy a llegar a este punto, porque al cumplirse esto que tenemos aquí, se satisface esta expresión. Pero ¿cómo la voy a satisfacer? Empezando a trabajar con esta desigualdad, obteniendo el valor de delta que va a obligar que esto ocurra. ¿Y esto cómo lo voy a generar? Con esta igualdad. No sé si me explico. Es básicamente como un tipo axioma donde tú obligas a que esto suceda en todo momento. No sé si me explico. Sí, sí, pero eso se explica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Les aclaro, les menciono y les vuelvo a recalcar como se los he dicho. Esto también les digo, puede parecer que toda esta parte de la teoría que es bastante abstracta, pero al final de cuentas son definiciones que uno como ingeniero a veces le cuesta porque esta parte es como que más matemática. Entonces, nada más véanlo de esta forma. ¿Qué es lo que acabamos nosotros de hacer para precisamente definir a lo que es un límite? Para que el límite de una función f de z, donde z tiende a z subíndice 0, sea igual a L y esto exista, debe de cumplirse estas dos desigualdades.
Y si esto se cumple, nosotros aseguramos que para un épsilon mayor a 0 va a existir un delta mayor a 0, donde precisamente cualquier punto de z que le pertenece a este dominio en el que tenemos aquí, lo vamos a trasladar a través de la función f de z y su imagen va a estar ¿en dónde? En un disco abierto donde L es la circunferencia, donde L es el centro de esta circunferencia y épsilon es el radio. Y para precisamente entender y para comprender que este límite existe, debe de cumplir que el épsilon tiene que ser mayor a 0 y al tener un épsilon mayor a 0, tiene que existir un delta mayor a 0, en donde deben de satisfacerse estas dos condiciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hicimos para este ejemplo? Bueno, como debe de existir para un delta mayor a 0, debe existir un delta mayor a 0, entonces se deben de satisfacer que z menos z0 en módulo sea menor a delta y que el módulo de f de z menos L sea menor a ¿quién? A épsilon. Por lo tanto, empezamos a trabajar con esta función. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que una vez que llegamos a esta representación épsilon medios, esto lo voy a definir como ¿quién? Como delta. Y observen quién es z menos i. Empecé con esta expresión y quién es z menos i. En el fondo es esto que tenemos aquí. Por lo tanto, si ustedes ven esta expresión, ¿quién tiene que ser delta? Épsilon medios. Estoy yo mismo obligando que ocurran estas dos situaciones, empezando a trabajar con esta definición y llegando aquí tal y como lo tenemos en esta parte y nada más por corroborar qué es lo que hacemos. Ahora trabajamos con esta desigualdad definiendo el valor de épsilon y aquí llegamos a que 2z menos 2i es menor a épsilon y esta definición ¿dónde está? Aquí. Por lo tanto, por ambos lados se cumple esto que les estoy mencionando. ¿Más o menos queda claro? Todavía sigue siendo un poquito confuso. Profe, y en Sí. caso de que no se cumpla alguna de las dos. En el caso que no se cumpla, entonces el límite no existe. Porque si no satisface esta, no va a satisfacer la otra que tenemos aquí. Entonces no existiría. Y eso ocurre por lo general cuando las funciones son discontinuas. Pero en este caso les pregunto, 2 es continua. ¿Z puede ser continua? ¿Hay algún punto en el cual se haga una discontinuidad en Z? No, pues no. No, no puede haber. Por lo tanto, una multiplicación de dos funciones continuas que nos va a dar una función continua. Entonces, para esta parte de la definición está bastante sencillo, pero ya acorde a lo que me dice su compañera, oye, vamos a ver un ejercicio donde no hay una discontinuidad, esto se vuelve bastante complicado de entender. Así que digamos que el objetivo de lo que quiero yo hacer es hacer uso de la definición para precisamente valorar que estos límites existen y posteriormente ahora sí que vamos a trabajar los límites conforme nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar con variable real, donde solamente tenemos que sustituir. ¿Me explico? O más o menos. Bueno, espero que sí. Si no, pues ya me Sí, comentan. profe. ¿Ok? Les digo, sí puede llegar a ser un poco abstracto esto que estamos mencionando, como les dije al inicio del curso, más sin embargo son conceptos relativamente sencillos. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo para ver si ya con eso se puede aclarar un poquito esto que estamos mencionando. Bien. Vamos a hacer uso de la definición. Haciendo uso, más bien vamos con haciendo uso de la definición, vamos a corroborar el siguiente límite. Límite cuando z tiende a i, ¿de quién? De 2z más 1, y esto es igual a 2i más 1. Para que este límite sea cierto y para que comprobemos el uso de la definición, ¿qué es lo que debe de suceder? Bueno, lo que debe suceder es que debe de existir un radio épsilon que va a ser mayor a 0, y si esto ocurre, ¿qué es lo que debe de suceder en el plano W? Bueno, debe de existir entonces un delta que también va a ser mayor a 0. Y esto se va a corroborar ¿con qué expresiones? Con la ecuación z menos ¿quién? Menos z subíndice 0 menor a delta, y que el módulo de f de z menor al límite L tiene que ser menor a épsilon. Esto también se tiene que satisfacer. Por lo tanto, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Mediante esta expresión como lo hicimos en la anterior. ¿Y qué es lo que tendríamos? F de z. ¿Quién es f de z de esta expresión? Es el módulo de 2z más 1 menos L. ¿Y dónde está el límite? L es 2i más 1. Por lo tanto, esto es menos 2 más 1.
en módulo y esto tiene que ser menor al épsilon. Porque si es menor al épsilon, entonces podemos asegurar que f de z precisamente se encuentra ahí dentro de ese dominio, dentro de esa región del disco abierto. Bien. Partiendo de aquí, ¿qué podemos hacer dentro de esta desigualdad? 2z más 1 menos 2, desarrollamos el menos y menos 1. Menor a épsilon. Por lo tanto, este 1 con este menos 1 se cancela y de una vez factor común y tendríamos que 2 por z menos 1 en módulo va a ser menor a épsilon. Y misma situación que en el ejemplo anterior, podemos quitar a este 2 de esta expresión y ya de manera directa sabemos que el módulo de z menos 1. Profe, Sí. ahí no sería 2i más 1. 2i más 1. Ah, es 2i, ¿verdad? Sí. Perdón, muchas gracias. Tienes muchísima razón. Me equivoqué desde aquí, ¿verdad? Sí, ahí, profe, exactamente. Ok, voy a borrar todo porque si no me va a confundir. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces vamos a sustituir aquí, donde me había equivocado. Entonces, ahora sí, vamos nuevamente a hacer uso de esta expresión, el módulo de f de z. ¿Quién es f de z? 2z más 1. Menos, ahora sí, ¿quién? Menos 2i, que es el límite, más 1. Ahí estoy bien ya, ¿verdad? Creo que sí. Okay. Sí. Entonces, gracias. Esto tiene que ser menor a épsilon. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Ahora sí, desarrollando bien, 2z más 1 menos 2i menos 2. Y esto tiene que ser menor a épsilon. ¿Y qué sucede precisamente con este término que tenemos aquí? Otra vez me equivoqué. Este es menos 1. Y ahora sí que podemos observar que este término con este término se cancelan y tomando como factor común al 2, tendríamos que 2 que multiplicado por z menos i, módulo menor a épsilon. Y por ende, nosotros podemos hacer la propiedad de los módulos del número complejo. ¿Y qué tendríamos al final de cuenta? Que el módulo de z menos i va a ser menor ¿a quién? A épsilon medios. Ahora, aquí viene precisamente la clave de los que les acabo de mencionar y que me preguntaron, ¿por qué aquí en este punto yo digo que este es delta? Bueno, yo voy a decir que eso es delta porque eso va a obligar a que la definición se cumpla, que para un épsilon mayor a 0 va a existir un delta que también va a ser mayor a 0 y observen, lo es porque va a ser épsilon medios. Cuando épsilon es mayor a 0, pues esto va a ser también mayor a 0. ¿Ok? Esto precisamente... Ay, permítanme. Ah. Perdón, es que escuché algo, disculpen, ¿eh? Es que con eso de que estoy medio traumado por cualquier ruido que suene alarma. Una disculpa. Ah, sí, estábamos en esto. En este caso, ¿por qué nosotros estamos definiendo que este va a ser nuestro delta? Como les digo, mañosamente nosotros decimos que esto es delta porque con esto vamos a obligar a que la definición se cumpla. ¿Y cómo es que yo digo que mañosamente vamos a hacer esto? Vean, en el fondo tenemos aquí la desigualdad z menos i. Y z menos i en el fondo, ¿qué ecuación viene siendo? Esta de aquí. ¿Sí lo pueden observar? Sí. Y al observar esto en automático, ¿quién tiene que ser delta para que se cumpla esto? Épsilon entre 2. Sí, más o menos, ya queda un poquito más claro esto. Observen que de aquí, al empezar a trabajar, llegamos acá. Y posteriormente vamos a trabajar aquí con este valor de delta y vamos a llegar aquí. ¿Sí más o menos me explico? Ya un poquito mejor esto. Sí, profe. Ok. Vamos ahora a hacerlo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos asegurar que para un épsilon mayor a 0 existe un delta. Y este delta va a ser mayor a 0. Bien. Ya llegamos a esta expresión y ya conocemos el valor de delta. Ahora trabajamos con la siguiente desigualdad. ¿Y a qué es lo que tenemos que llegar? A esto. Observen que de aquí llegamos acá. Y de aquí vamos a tener que llegar a este punto. Y esta es la razón por la cual empezamos de este lado, de la ecuación derecha, antes que la izquierda, porque con la derecha vamos a poder definir quién es ese valor de delta que va a obligar todo esto que estamos mencionando. Entonces, partiendo de lo que les digo, ahora, ¿qué vamos a trabajar? Esta desigualdad, z menos z subíndice 0. ¿Y quién es z subíndice 0? Menos i.
En módulo, ¿a quién tiene que ser menor? Tiene que ser menor a delta, pero ¿quién es delta? La acabamos de encontrar, épsilon medios. Por lo tanto, nosotros sabemos que 2 veces z menos i, el módulo, es menor a épsilon, y por las propiedades podemos integrar este 2 dentro de esta expresión, ¿y qué tendríamos? Tendríamos que el módulo de 2z menos 2i es menor a épsilon, pero ¿cuál es el problema? En teoría, ¿qué tuvimos que haber llegado? Si más o menos, si estamos comprendiendo todo esto, ¿a dónde tuvimos que haber llegado forzosamente? Que f de z menos el límite es menor que epsilon. No el A módulo. eso tuvimos que haber llegado, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero, Sí ¿llegamos llegamos a ahí? eso, ¿no, profe? Porque ¿Mande? arriba cuando... Sí llegamos a eso, ¿no? Porque arriba cuando restamos términos nos quedó eso. Ok, entonces, ¿qué le podemos hacer a una ecuación sin afectarla? Sumar y restar. Sumarle un cero, Multiplicar ¿están por de un acuerdo? uno. O multiplicar por 1, tenemos esas dos opciones. Por lo tanto, ¿quién va a ser nuestro cero? 2z menos 2i más 1 menos 1, menor a épsilon. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que 2z más 1 menos 2i más 1 en módulo es menor a ¿quién? A 0. Y esto en el fondo, ¿a qué es igual? Al módulo, perdón, ¿cuál menor a 0? Menor a épsilon. Y esto en el fondo, ¿a qué es igual? Esto es igual al módulo de f de z, que en efecto es 2z más i, menor a ¿quién? Menor a 2i más 1. ¿Y quién es 2i más 1? L. ¿Y esto qué es? Va a ser igual. El módulo de esto es menor a ¿quién? A épsilon. Por lo tanto, ahora trabajamos de aquí y ¿qué se cumplió? Esta condición. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el límite, en efecto, sí existe y es igual a 2i más 1. ¿Queda ahora sí un poquitito más claro cómo trabajar con la definición? Sí, profe, más claro. Sí, ya mejor. Bien, ahora, de una vez les aclaro, no vamos a trabajar ni en un examen, ni en un examen final, ni en un extraordinario. Ahora digo, no digo porque se van a ir a claro, sino en términos generales con la definición del límite. Sencillamente, la necesidad de ver este par de ejercicios, ¿a qué se debe? A que al final de cuentas nosotros tenemos una definición para variable compleja, que en los libros la van a encontrar de esta manera. Entonces, ¿para qué llenarnos de todo esto si al final voy a trabajar con solamente sustituir los valores en estos ejercicios? Que es básicamente lo que cualquier persona, o al menos en mi caso yo sí pensé, porque dije, no me voy a complicar la vida explicando esta parte y que no me entiendan y que posiblemente piensen que soy malísimo, que puede ser que sí. ¿De acuerdo? Entonces, la idea precisamente de hacer eso es que si nos están dando una definición, bueno, vamos a corroborar cómo es que se trabaja con la definición. ¿Ok? Esa fue la única idea. Y ahora sí, como ya entendimos o con la vista nuevamente de este video que van ustedes a tener en su disposición, se va a entender un poquito mejor. Vamos a dejar de lado esta parte de la definición y solamente nos vamos a enfocar en encontrar el límite en ciertas funciones. Y si el límite no existe, en automático esta función no es continua. Pero antes de pasar con esto de función continua, vamos a preocuparnos única y exclusivamente con la parte de límites. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver unas propiedades para que posteriormente con estas propiedades y con lo que les mencioné de nada más reemplazar a la hora de evaluar, poder trabajar los límites de cualquier función, ya sea f de z, g de z, h de z, y de z, la variable que ustedes quieran trabajar. No se casen con la idea de f de z. Recuerden que podemos tener a de z, b de z, f de z, g de z, y de z, h de z, y n cantidad de funciones que nosotros podemos plantear, ¿de acuerdo? Nada más que la común siempre es f de z y a veces nos casamos que siempre tiene que ser f de z. Bien, ¿qué propiedades tenemos aquí en la parte de los límites? Suponiendo que el límite de f de z cuando z tiene a z sub índice 0 es igual a, o sea, existe,
Y si el límite de z cuando tiende a z subíndice 0 de g de z es a b, o sea, también existe, pues resulta que nosotros podemos tener ahí ciertas cuestiones en donde si tengo la suma de dos funciones y quiero aplicar el límite a estas dos funciones, ¿esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al límite de una función f de z más el límite de la función g de z, donde ambas tienden a z subíndice 0. ¿Y esto a qué va a ser igual en el fondo? A más b. Lo mismo puede ocurrir con la diferencia. Si ahora en vez de que estén sumando estos límites, mejor dicho, estas funciones, están restando. Entonces, el límite de z cuando z tiene subíndice a 0, de la diferencia de f de z y g de z, ¿a qué va a ser igual? Bueno, ahora aplicamos el límite a f de z y le restamos el límite de g de z cuando en ambos z tiende a z subíndice 0. Y esto, en el fondo, ¿a qué va a ser igual? A menos b. ¿De acuerdo? Esas son dos propiedades importantes que nos puede ayudar para poder trabajar y no estar ahí con tantos términos uno por uno. Entonces, lo podemos hacer, digo, pareciera que lo podemos hacer más complicado, pero es una manera en la cual podemos trabajar y evitar equivocarnos. Ahora, ¿cuáles son esas otras dos propiedades? También aplica para la multiplicación y para la división. Si yo tengo la multiplicación de dos funciones y se les está aplicando un límite cuando z tiende a z subíndice 0, resulta que nosotros podemos obtener el límite cuando z tiende a z subíndice 0 de f de z y multiplicarlo por el límite de z cuando tiende a z0 de g de z. Y entonces la multiplicación de ambas, ¿qué me va a dar? A por b, y ese va a ser el límite de esta expresión. Y por último, cuando tenemos al límite cuando z tiende a z subíndice 0 de f de z entre g de z, también cómo podemos determinar esta expresión. Bueno, estos límites lo podemos hacer igual de manera sencilla, en el cual vamos a obtener el límite de f de z cuando z tiende a z subíndice 0 y por aparte el límite de g de z cuando z tiende a z0. Y por lo tanto, al hacerlo aparte, ¿qué es lo que tendríamos? A entre b. Y esto se va a cumplir siempre y cuando b sea diferente de 0. Entonces, ya hemos visto que en variables reales podemos tener varios tipos de indeterminaciones. Con las que vamos a empezar a trabajar y con los que nos vamos a quedar en este curso es la indeterminación cuando me da 1 entre 0 o cualquier valor entre 0. Cuando tenemos 0, existe una indeterminación y no podemos obtener el límite, a menos que por ahí con algunas ecuaciones algebraicas esto se logre encontrar. Esto lo aclaro obviamente porque con las primeras que vamos a trabajar y con las que vamos a trabajar única y exclusivamente en este curso es precisamente con este tipo de indeterminaciones. Y no porque las demás no podamos, sencillamente les menciono, realmente esto nada más lo tenemos que ver por arribita para poder continuar precisamente con el temario. Quiero aclarar que también ustedes saben una regla famosa que es el L'Hopital con la derivada, para encontrar ciertos valores a los límites, pero la misma situación. No podemos pasar con otro tipo de definiciones si no tenemos unos conceptos que nos anteceden a esto que estoy mencionando. Entonces, vamos a trabajar siempre y cuando este límite se cumpla y b sea diferente de 0. Bien. Denme un segundito. Ya. Una vez que se entienden los conceptos más básicos de los límites en variable compleja, junto con algunas de sus propiedades, porque esas nada más son algunas de sus propiedades, solo se reemplaza a la hora de evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, es lo único que vamos a hacer, reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver los siguientes ejercicios para precisamente tomar en cuenta esto que les estoy mencionando. Ya no lo vamos a hacer por definición, vamos a hacerlo como lo solíamos trabajar en variable real, para que quede claro cómo es que también se te puede trabajar límites en variable compleja. Ay, profe, ¿podría devolverlo un poquito? Solo iba Sí, claro. las cosas que estaban- Perdón. Están copiando, ¿verdad? Aclaro, este archivo está ya arriba en la plataforma de Tabla Virtual, ahí para que lo puedan ustedes revisar, pero también aclaro, obviamente, pues si terminen de apuntar y digan, ¿sabe qué? Estoy haciendo esto, denme un segundo. Ah, disculpe, profesor, ya abro el documento. No es no te disculpes, al contrario, una disculpa. A ver, me voy a regresar tantito aquí. ¿Le quieren tomar foto o ya está bien así? Ahora, no sé si se dieron cuenta que ya actualicé por fin las notas de lo que hemos visto hasta el día de martes. Sí, ya lo estoy viendo en la plataforma. Entonces, digo, nada más así rapidito. Ah, caray.
esto no es. Bueno, así rapidito. Les comento ya, si ustedes entran a la página de Todo lo Virtual, aquí ya pueden ver los apuntes hasta el 22 de febrero, ¿de acuerdo? Entonces aquí está básicamente todo lo que hemos visto. Les pido una disculpa si hasta apenas lo hice. La verdad es que sí he tenido bastante trabajo, una disculpa, pero ya voy a procurar que cada semana no pase más de una semana para actualizar estas notas. Y ahorita que ya vamos a regresar en clases presenciales, vamos a buscar la manera con el pintarrón electrónico que seguramente hay ahí en ¿cómo se llama? En Ciudad Universitaria, que quiero pensar que lo hay o lo tiene. Pues generar igual estas notas para que se queden ahí y ustedes puedan tener acceso en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, pero como les comento, ya al menos ustedes pueden tener acceso a estos archivos. Bien, vamos a determinar entonces los siguientes ejercicios. 1. Límite cuando z tiende a 2 más 3i de z más 1. ¿De acuerdo? Vamos a resolverlo. ¿Esto a qué es igual? Esto en el fondo es una sumatoria de ¿quién? Por así mencionarlo. Una sumatoria de funciones. Entonces, esto no es más que el límite cuando z tiende a 2 más 3i de ¿quién? De z. Más el límite de z cuando tiene a 2 más 3i de la función 1. Entonces, al aplicar esto que tenemos aquí, ¿a qué es igual el límite cuando z tiende a 2 más 3i? Lo mismo. A 2 más 3, sí. 2 más 3i. ¿Más quién? Más el límite cuando la función vale 1 y la función z tiende a 2 más 3i, por lo tanto, más 1. No hay ningún punto donde sustituir este valor de z, por lo tanto, esto es igual a 3 más 3i. Y como ustedes pueden observar, es lo mismo que trabajábamos en variable real. Lo mismo, ¿ok? Es muy sencillo, solo que les menciono y les voy a reiterar, es importante entender los conceptos, es importante ver por qué me está marcando la definición de todo esto con todas esas desigualdades. Hay que entenderlas para que posteriormente nosotros a la hora de trabajar y nos digan, ¿sabes qué? Eso demuéstramelo, muy sencillo. Van y lo demuestran como lo hicimos hace unos momentos. Ahora, el inciso 2. El límite cuando z menos 1, de z menos 1, mejor dicho, cuando z tiende a ¿quién? A 2 más 3i. Aclaro, esto lo pueden hacer obviamente de manera directa sin haber hecho esto. Solamente lo estoy haciendo nada más para aclarar esta parte de las propiedades que son muy triviales, lo sé, sin embargo lo hago. Y esto es igual al límite cuando z tiende a 2 más 3i de z, menos el límite cuando z tiende a 2 más 3i de 1. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual nuevamente? A 2 más 3i menos 1. Y esto es igual a 1 más 3i. Vuelvo a decir, muy sencillo todo esto. Y es así como lo vamos a trabajar. Obviamente no van a estar tan sencillos los ejercicios en un momento dado, no va a ser así. Sin embargo, si nada más tenemos que sustituir. No les voy a pedir por la definición. Siguiente ejercicio. Límite de la función z cuadrada cuando z tiende a 1 menos 2i. ¿Esto a qué va a ser igual? Z cuadrada, ¿cómo la podemos observar? ¿O cómo la podemos plantear? Como una multiplicación ¿de quién? Z por Z. Z por Z. Y aquí viene la situación. Aquí podemos ya poner de manera directa, pero lo voy a hacer con las propiedades. Límite de Z cuando este tiende a 1 menos 2i de Z. ¿Y que va a multiplicar por quién? Por el límite de Z cuando Z tiende a 1 menos 2i. ¿A qué es igual el límite de Z cuando Z tiende a 1 menos 2i? A 1 menos 2, sí.
1 menos 2i, muchas gracias, y que va a multiplicar por el límite de z cuando z tiende a 1 menos 2i, que nuevamente es 1 menos 2i, y esto en el fondo, ¿a qué es igual? A 1 menos 2i al cuadrado, que sería lo mismo que haber sustituido aquí de manera directa, ¿ok? Entonces lo pueden hacer por cualquier caminito. Entonces, 1 menos 2i al cuadrado es igual a 1 menos 2 veces la multiplicación de cada uno de los términos sería menos 4 y más ¿quién? Más 4i al cuadrado. Y como i al cuadrado es igual a menos 1, sería menos 4, sería menos 3 menos 4i. Y este es el valor del límite de la función z al cuadrado cuando z tiende a 1 menos 2i. Y finalmente, tenemos el ejercicio 4 que está ahí planteado, donde nos solicitan el límite cuando z tiende a i. ¿De qué función? De un cociente de funciones, donde es z menos i, ¿entre quién? Entre z cuadrada más 2. Entonces, ¿esto cómo lo podemos nosotros obtener? Muy sencillo, con las propiedades. Límite cuando z tiende a i, ¿de quién? De z menos i. ¿Y esto dividido entre quién? Entre el límite cuando z tiende a i, ¿de qué función? Z cuadrada más 2. Por lo tanto, si nosotros aplicamos precisamente ese límite cuando z tiende a i, de z menos i, ¿a qué va a ser igual? I menos i, 0. Entonces ahí ya el límite seguramente vale 0, aunque también puede ocurrir que tengamos 0 entre 0, por lo tanto no tendría límite esa parte de la función, o al menos con lo que conocemos todavía no. Pero afortunadamente i es igual a ¿qué? Más bien z es igual a i, por lo tanto si este valor toma valores de i, ¿qué tendríamos? I al cuadrado más 2. ¿Y a qué es igual i al cuadrado? Es igual a menos 1, por lo tanto 0 entre menos 1 más 2 es 1, y 0 entre 1 a que es igual a 0, por lo tanto el límite existe, es igual a 0, y afortunadamente este valor, como tiene que ser siempre, diferente de 0. ¿Dudas hasta este punto? No, profe. ¿No? ¿Está sencillo? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, como ustedes pueden observar, realmente todo esto está relativamente sencillo. Aclaro, estos son ejemplos, como les digo, bastante sencillos, pero se pueden complicar un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, nada más por aclarar, lo mismo que se hace con los reales, lo hace uno aquí, en los complejos. Reemplazar, pero ahora con cierta distinción, que ahora entendemos que no vamos a utilizar intervalos, sino vamos a utilizar discos, de acuerdo a la definición de función, en donde yo voy de un dominio a una imagen o un recorrido de un plano Z a un plano W. Y entendiendo esos dos conceptos, en donde tengo que trabajar con un plano X y con un plano W, bueno, trabajo con estos discos, como les he mencionado, hago uso de la definición, pero al final de cuentas, a la hora de trabajar, son las mismas propiedades y la misma metodología que con variable real, solo que entendiendo esto que les acabo de decir. Entonces, vamos ahora a determinar estos ejercicios que no van a ser tan sencillos. Y no digo que no van a ser tan sencillos, lo son. Sin embargo, ahí vamos a recordar esos conceptos que también vimos en los reales, en donde si no había límite, podíamos buscar la manera algebraica de conseguir precisamente ese límite. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar los siguientes límites. Límite cuando z tiende a e elevada a la pi cuartos de i de z cuadrada entre z cuadrada más z más 1. ¿Qué podemos observar de esta expresión? Que es un cociente de polinomios, ¿de acuerdo? Es una función fraccionaria. Y vamos a aplicar este límite. Entonces hay que tener cuidado que el denominador no se haga 0 para que este límite exista. ¿De acuerdo? Entonces el límite cuando z tiende a epsilon, que está elevado a la pi cuartos i, ¿de qué función? De z cuadrada entre z cuadrada más z más 1. ¿Esto a qué tiene que ser igual? Haciendo uso precisamente del concepto y de estas propiedades que empiezo a trabajar con el numerador y el denominador, vamos a empezar eso mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual el límite? Cuando z tiende a e elevada a la pi cuartos de i de z al cuadrado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí nada más? Sustituir. Sustituir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Si sustituimos, ¿qué nos quedaría? Epsilon
a la pi cuartos de i y esto elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la pi medios de i. Muchas gracias. E a la pi medios de i. Ahora, hemos trabajado con exponenciales. ¿Hay algo que me pueda todavía simplificar más esta expresión? Esto en el fondo, ¿a qué es igual? Con la notación de Euler. Y apenas lo vimos. Bueno, quiero pensar que lo vieron en el video. Sería I. ¿Ok? ¿Y me puedes decir cómo salió ese i, por favor? Porque el módulo del número, bueno, del complejo es 1 y el ángulo es pi medios, que sería como 90. Entonces sería simplemente hacia arriba. Ok. Ahí nada más ten un pequeño, una pequeña cuestión. Tú estás trabajando como si vieras a este número como un número complejo en su forma polar. Y tienes que tener cuidado. Realmente lo que tenemos aquí es el número de Euler de E evaluada a la pi medios i, haciendo uso de la definición de funciones exponenciales en variable compleja. ¿De acuerdo? Está bien lo que acabas de mencionar, solamente ahí procura no confundir esos dos conceptos, porque el día de mañana puede ser que te equivoques por esa situación. Entonces, aquí en el fondo estamos trabajando con la exponencial de un número complejo, con la parte de E a la Z. ¿Lo recuerdan todos, más o menos? Sí, profe. Ok, entonces si tenemos E a la Z, o sea, E a pi medios por i, en el fondo con la notación de Euler, esto en el fondo que es igual, coseno de pi medios más i por el seno de pi medios, y tal como lo dijo su compañero, ya como estamos aquí en variables reales, coseno de pi medios ¿a qué es igual? A 0. Y seno de pi medios ¿a qué es igual? A 1, por lo tanto, E a la pi medios de i, en el fondo ¿a qué es igual? Tal y como nos lo dijo su compañero, ahí. Entonces ahí nada más tengan cuidado porque aquí no estamos trabajando o llegando o queriendo analizar un punto en el plano complejo a través de la definición de punto de forma polar, sino estamos trabajando con exponenciales de la variable compleja, o sea, la definición de E a la Z. Es lo único que quisiera aclarar con respecto a ese punto. Bien. Bueno, ahí ya no sé entonces qué sería. Yo creo que entonces, más que nada lo que quisiste decirme es 0 más pi medios, ¿verdad? No tanto lo que acabo de decir. Al compañero que me dijo ahí. Sí, profe. Ah, ok, perdón. Apenas acabo de reaccionar mi cabecita. ¿De acuerdo? Entonces, está bien como lo mencionaste, a final de cuentas, tienes esto y E a la 0 va a ser igual a 1 que va a multiplicar a todo esto de aquí. Disculpa. Entonces, también está bien esto como lo interpretaste. Perdón. Bien. Ya tenemos precisamente el límite en el numerador. Ahora vamos a obtener el límite en el denominador, porque estamos haciendo precisamente el uso de ¿qué? De estas... Ah, caray, ¿dónde quedaron? Estamos haciendo precisamente el uso de estas propiedades, ¿de acuerdo? En el cual, ¿cómo simplifico estas operaciones? Aplicando primero el límite en el numerador, el límite en el denominador, y tenemos que evitar a toda costa que esto suceda. De lo contrario, la función no tiene límite. Y vamos a ver que por ende, si no tiene límite, esa función no es continua. Bien. Ahora, una vez que tenemos precisamente este ejemplo, ¿qué podemos hacer? Ahora sí, el límite, cuando z tiende a e a la pi cuartos de i, del denominador, que es z cuadrada más z más 1. ¿De acuerdo? Vamos a sustituir. Si nosotros hacemos la sustitución ahora en el denominador, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? En esta parte de la expresión, tenemos que z cuadrada en el fondo ¿a qué es igual? E a la pi medios por i al cuadrado. Más e a la Pi pi... cuartos, ¿no, profe? Ah, sí, perdón. Pi cuartos. Gracias. Muchas gracias. Pi cuartos. Ahí está. Pi cuartos de i al cuadrado. Más e a la pi cuartos, corrigiendo, de i y finalmente más 1. Bien, una vez que tenemos esta expresión,
esto en el fondo es igual al límite cuando z tiende a e a la pi cuartos de i. ¿A qué va a ser igual? E a la pi medios de i más, Es sí, ¿no, profe? ¿mande? Digo, es sí, ¿no? Por lo que hayamos visto. Es i. Sí, por el resultado de arriba, que también era z cuadrada. Ah, esta parte. Sí, o Ah, sea, ok. Sí, sí. Ok. Ahorita lo colocamos, ¿va? ¿Te parece si primero definimos esta parte de aquí y ahorita lo colocamos? Ah, sí, profe. Va, perdón. Bien. Más e a la pi cuartos de i más 1. Entonces, les aclaro, y de hecho fue algo que les dije en el video anterior, no es que me esté valiendo, sencillamente por alguna razón, conforme el avance de que voy trabajando, se vuelve muy fea la letra, más de lo normal. E a la pi cuartos, e a la pi medios. E a la pi medios de i más e a la pi cuartos de i más 1. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿a qué es igual e a la pi medios de i? ¿Me pueden decir? Ahí. 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 Entonces, ok, lo podemos trabajar. Y a la pi cuartos de i. Ok, espéreme tantito. Vamos a mejorar esto por la cuestión visual. Deme un segundito. Perdón. Prometo que ahorita explico qué estoy haciendo. Es que yo pensé que se iban a eliminar unos términos, pero ya vi que no, porque da ahí. Y quiero que dé 1. Pero para que dé 1 aquí, se elimine, más bien para que dé menos 1 aquí y se elimine con el 1 que tenemos aquí, este valor tiene que ser pi. Y si tiene que ser pi, tiene que estar elevado esto a la cuarta. Perdón, sé que tal vez estoy diciendo puras tonterías, pero ¿les parece si trabajamos con este ejemplo? Les digo, nada más es para verlo de manera un poquito mejor visual y no tener tantos términos, ¿de acuerdo? No por otra cosa. Entonces, pongan por favor que en vez del límite del inciso A, en vez de tener z cuadrada entre z cuadrada más z más 1, tenemos z a la cuarta más z más 1. ¿Sí me permiten ese grandísimo error? Claro, profe. Muchas gracias. Y una disculpa. Entonces, vamos a suponer que no sucedieron estos 5 minutos. Y ahora vamos, ahora sí, con el denominador. Límite cuando z tiende a e a la pi cuartos de i. ¿De quién? Del denominador. Z a la cuarta más z más 1. Y ahora sí, sustituyendo, e a la quién. E a la pi cuartos i a la 4. Entonces, ¿eso qué me va a dar? E a la pi por i. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, muchas gracias. Más z, e a la pi cuartos de i, más 1. ¿Qué podemos ahora sí anular de todo esto? E a la pi por i, con esta definición, ¿a qué es igual? A menos 1. A menos 1, por lo tanto, esto es igual a menos 1 más e a la pi cuartos de i más 1. Se van a cancelar estos dos términos y el límite de esta función, ¿a qué es igual? A e a la pi cuartos por i. ¿Dudas hasta este punto? Que aclaro, vamos a transformar, pero antes de hacer esta transformación a la forma coseno más seno, voy a sustituir aquí para hacerlo de una mejor forma y que visualmente quede más bonita la expresión. Solamente por eso, pero podemos sustituir desde un inicio, aclaro. Pero hasta e a la pi cuartos sí, ¿queda claro esto? Sí, profe. Bien, espero que no les haya confundido. Perdón. Bien.
Por lo tanto, el límite cuando z tiende a e a la pi cuartos de i, de z a la cuarta más z más 1. No, esto ya lo habíamos puesto. Perdón. Cuando es límite de z, cuando tiende a e a la pi cuartos por i, de z cuadrada entre z a la cuarta más z más 1. En el fondo, ¿esto qué es igual? ¿A qué es igual z cuadrada? El límite de z cuadrada, ahí lo tenemos. Es i. ¿Y esto va a estar dividido entre quién? Entre e a la pi cuartos de i. Y esto en el fondo, ¿cómo lo podemos reescribir? I por e a la menos pi cuartos de i. Y ahora sí, ¿cómo se puede escribir e a la menos pi cuartos de i? Coseno de menos pi cuartos más i por el seno de menos pi cuartos. Así es, que en este caso, como es una función para el coseno, es lo mismo que colocar coseno de pi cuartos. Menos, ahora sí, i por el seno de pi cuartos. Ahí está. Díganme, por favor, ¿a qué es igual el coseno de pi cuartos y el seno de pi cuartos? Raíz de 2 entre 2. Raíz de 2 entre 2 para ambos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos ahí que multiplica por la raíz de 2 entre 2 menos i por la raíz de 2 entre 2. Ahí está. Entonces, si aplicamos este i, ¿qué es lo que tendríamos? I por raíz de 2 entre 2, menos con más es menos i al cuadrado de la raíz de 2 sobre 2, ya que es igual i al cuadrado. Es igual a menos 1. Con este menos es igual a 1. Por lo tanto, ahora sí, el límite cuando z tiende a e a la pi cuartos de i, de z cuadrada entre z a la cuarta más z más 1, ¿a qué va a ser igual en el fondo? Va a ser igual a la raíz de 2 sobre 2 más i por la raíz de 2 entre 2. Y esa va a ser nuestra solución de ese límite. Pregunta, ¿este ejercicio estuvo igual de sencillo que los anteriores tres? Pues es más talacha, ¿no? Es más talacha. Al final de cuentas, ¿qué podemos nosotros tener de ¿cómo se llama? De ejemplo, tener de cierta, bueno, de cierto aprendizaje, como lo hicimos en las variables reales, que al final de cuentas esto se resume a más trabajo, más cuestiones algebraicas, uno que otro más concepto, que por ahí tenemos el de la exponencial y otra cantidad de situaciones. Pero no deja de ser sencillo. Ahora sí, una disculpa. La cuestión aquí con este ejercicio es que quería tener un valor agradable visualmente y no tener ahí tantos números ahí distribuidos. Esa es la única situación. ¿Dudas con este ejercicio? Profe, y al igual que con los números reales, ¿es posible que si en algún punto un límite se indetermina, podamos como quitarle esa indeterminación? Sí. Digamos que en vez de quitarle la intervención, por así decirlo, manipular la ecuación algebraicamente para poder obtener ese límite. Se puede hacer. Pero hay una situación que debemos de aclarar y que lo vamos a ver en este punto, o más dicho, el día de hoy en la parte de funciones continuas. Va a haber funciones que son discontinuas para ciertos puntos. Y uno decir, ¿sabes qué? Mientras no pases por aquí, todo está bien. Sin embargo, en el fondo sigue siendo una función de qué tipo? Discontinua. Para hacerla continua, no solamente basta decir en qué puntos no pases, sino para estos puntos definir algún valor con ayuda de los límites. Y si esto se logra, en automático puedes transformar esa función que anteriormente era discontinua a una función continua. Aclaro, ahorita te preguntaría si me explico, posiblemente me digas que sí, pero no sé. Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, ese tipo de situaciones. ¿Va? Sí, profe, gracias. Va que va. Bien. Evaluar el siguiente límite.
límite cuando z tiende a i de z cuadrada más 1 entre z a la 6 más 1. Bien, con los conceptos que hemos estado trabajando, ¿me ayudan, por favor, a resolver este ejercicio? ¿Qué se tiene que hacer? El límite de cada función por separado. Ok, el límite del numerador y el límite del denominador. Muchas gracias. Vamos a empezar con el límite del numerador cuando z tiende a i, de acuerdo a las propiedades, de z cuadrada más 1. Y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? El límite cuando z tiende a i de z a la 6 más 1 y a ver qué se obtiene. ¿De acuerdo? Bien, ¿a qué es igual el límite de z cuadrada más 1 cuando z tiende a i? I cuadrada más 1. 0. I cuadrada más 1. ¿Y a qué es igual i cuadrada más 1? I al cuadrado menos 1. Más 1, 0. ¿De acuerdo? Ahora, si me sale 0 en el numerador, ¿vamos a tener algún problema? No. No. Pero, ¿qué pasa si ese 0 se traslada en el denominador? Ahí sí vamos a tener un inconveniente y ahí tenemos que estar cuidando ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el límite en el denominador, donde este límite, al final de cuentas, también se puede reescribir ¿de qué manera? Como z al cuadrado, esto al cubo, más 1 de esta función. Díganme, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Igual a 0? Esto es igual a 0. Así es. ¿Por qué razón? Bueno, esto se debe porque al final de cuentas, z al cuadrado, o sea, i al cuadrado es menos 1 al cubo más 1. Por lo tanto, va a ser a menos 1 más 1 es 0. Por lo tanto, tenemos un límite de la forma que 0 sobre 0. Y de acuerdo a lo que vimos aquí en la presentación, ya les mencioné, va a haber muchos tipos de indeterminaciones, pero el que vamos a trabajar es la indeterminación de 1 entre 0. Si tenemos 1 entre 0, siempre debe cumplirse que esto debe ser diferente de 0. Por lo tanto, ¿existe el límite para esa función? No. No, al menos de acuerdo a cómo lo estamos trabajando. Entonces, vamos a buscar la manera de si ese límite exista, que es precisamente lo que me preguntaban ahorita. ¿Qué pasa cuando se llega a esa indeterminación? Hay que trabajar con los conceptos que conocemos hasta este momento para obligar a que ese límite exista. Si este límite puedo conseguir que exista, voy a poder en un momento dado hacer que cierta función, que ya dijimos que no es continua, volverla, más bien que no es continua, volverla continua. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver con los conceptos que tenemos. Y digo con los conceptos que tenemos porque hay otra variedad de propiedades que se pueden utilizar para precisamente obligar a que la función tenga un límite, pero como por el momento lo único que conocemos en todas estas 4 semanas que hemos trabajado es pura cuestión algebraica, vamos a ver si con situaciones algebraicas podemos cambiar o revertir esta situación. Y para esto, ¿con quién creen que tenemos que trabajar para evitar esta singularidad, esta indeterminación? Multiplicando por un 1. Multiplicando por un 1, ¿ok? Hay muchas opciones que podemos trabajar. Sin embargo, nos tenemos que enfocar primeramente en el denominador y a ver si con el denominador y alguna operación con el numerador a ir anulando ciertos valores, ciertos términos para obligar a que esta función se determine. Aquí ya no viene tanto la parte de multiplicar por un 1 o un 0, o más bien por un 1 o sumarle un 0, sino aquí ya viene una cierta manipulación algebraica que se le tiene que hacer a mi función para poder evitar precisamente esa indeterminación. ¿Y cómo vamos a trabajar precisamente esa indeterminación? Bueno, ustedes recordarán que a al cubo más b al cubo es igual a ¿quién? A más b que multiplica a ¿quién? A cuadrada menos ab más b al cuadrado. Si ustedes desarrollan esta expresión que parte del binomio al cubo, pero
aplica para un caso especial. Díganme, si ustedes desarrollan esto de aquí, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí se cumple esto que tenemos del lado izquierdo? Sí, sí se cumple. Sí se cumple. Por lo tanto, ¿qué podemos nosotros hacer? Que z a la 6 más 1, verla de una forma parecida a la que tenemos aquí, donde esta z a la 6, ¿cómo la podemos reescribir? Como z cuadrado al cubo más 1. Y al final de cuentas aquí también, ¿qué es lo que podemos observar en el 1? Que está elevado ¿a quién? Al El cubo. cubo igual. Por lo tanto, ¿qué podemos nosotros decir de aquí? Que a en el fondo, ¿a qué es igual? A z cuadrada. Y que b en el fondo es igual a 1. Por lo tanto, si tenemos esta similitud con esta expresión que tenemos aquí, pues resulta que z a la 6 más 1 también la podemos ver de qué manera. Como z cuadrada más 1 y que va a multiplicar por ¿quién? A cuadrada, o sea, z a la cuarta, menos a por b. ¿Quién es a? Z cuadrada por 1, o sea, solamente queda z cuadrada más b al cuadrado. ¿Y quién es b? Es 1 y al cuadrado más 1. Y esta expresión es la que nosotros tendríamos. Desarrollen esa expresión. ¿Sí nos da esto que tenemos aquí? Sí, profe. Perfecto. Por lo tanto, ¿cómo podríamos reescribir esta función? O mejor dicho, ese límite. Bueno, el límite cuando z tiende ahí de z cuadrada más 1 entre z a la 6 más 1 es igual a ¿quién? Resulta que esto va a ser igual a z cuadrada más 1 entre z6 más 1. ¿Y quién es z6 más 1? Es z cuadrada más 1 que va a multiplicar a z a la cuarta menos z al cuadrado más 1. ¿Y qué pasa con este numerador y este denominador? Cancelan. Se cancelan. Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. Aquí, si se van con una persona que es puramente matemática, ya con esto tienen para reprobarlos. Hay que respetar esa parte del límite, ¿de acuerdo? Entonces, ahí de una vez les aclaro que yo no tengo problema, pero hay que respetar precisamente esta parte que estamos trabajando aún con el límite. Se cancela, por lo tanto, esto es igual al límite cuando z tiende ahí de 1 sobre z a la cuarta menos z al cuadrado más 1. ¿Ok? Tenemos esta expresión. Ahora sí, vuelvo a aplicar mis propiedades para ver si con eso ayudé a mi expresión. Vuelvo a aplicar precisamente mis propiedades, el límite del numerador entre el límite del denominador. En el límite del numerador no pasa absolutamente nada porque va a quedarse como 1, pero ahora vamos a ver qué le sucede al límite del denominador cuando z tiende ahí de z a la cuarta menos z al cuadrado más 1 y que esto lo podemos observar como el límite cuando z tiende ahí, ¿de quién? De z cuadrada al cuadrado menos z al cuadrado más 1. Díganme, sustituyendo. Z al cuadrado cambia por i. Por lo tanto, i al cuadrado menos i al cuadrado y finalmente más 1. ¿A qué es igual i al cuadrado? Menos 1 Menos 1. ¿Y al cuadrado? más 1. Más 1. ¿A qué es igual i al cuadrado? Otra vez menos 1. Menos Por 1. el Y con menos es este más. menos, perfecto, más. ¿Y a qué es igual este más 1? Pues un más 1. Por lo tanto, esto es igual a 3. Por lo tanto, díganme a qué es igual el límite cuando z tiende ahí de la función z cuadrada más 1 entre z a la 6 más 1. Un A tercio. un tercio. A un tercio. Misma situación que variable real. Si el límite no existe, hacemos uso de álgebra para llegar a la solución buscada. ¿Dudas con este ejemplo? Ninguno, profe. Bien, aquí viene una parte importante que creo que ustedes se acordarán en sus cursos de álgebra, que seguramente fue donde vieron esto, según yo. Aunque no sé, porque ya álgebra la combinaron, ¿no? Con otra materia, así como en... ¿Cuál fue la que combinaron, aparte de geometría analítica, con cálculo diferencial? ¿Saben?
o ya entraron así, sabiendo que esos planes existían siempre? Les digo esto porque anteriormente geometría analítica se daba por aparte que cálculo diferencial. Y si de por sí ya teníamos muchos reprobados en geometría analítica, pues ahora agrégale más, porque no solamente reprobamos geometría analítica, sino cálculo diferencial. Entonces yo creo que para evitar esa parte de tantos reprobados, dijeron, ¿saben qué? Pues ya mejor que reprueben una a la par. Pero según yo, a otra materia también se vio afectada y no sé si fue precisamente álgebra. Por eso les pregunto, no sé si estén enterados o de plano ni saben de qué les hablo. De álgebra no, profe. Bueno, por mi parte no. Ok, entonces, Creo que no, profe. Lo que hicieron fue separaron, pero probabilidad y estadística. ok, esa también fue otra. Es que hicieron un montón de cosas ahí a los planes de estudio y me queda mucho esta parte de cálculo diferencial, porque les digo, yo reprobé en su momento cálculo diferencial cuando fui ahí estudiante. Reprobé cálculo diferencial, pero en geometría me fue bien. Entonces, ahí como que si hubiese llevado la materia a la par como ustedes, pues creo que pues ahí al menos hubiera avanzado, ¿de acuerdo? Pero a lo que voy es esto. Un curso realmente de geometría analítica, que ni siquiera puedo llamarlo un curso de 4 meses, imagínense si ahora lo combinamos con un curso de cálculo diferencial. Entonces, por eso es mi duda con respecto a la parte de álgebra, si lo combinaron, porque esto de los límites, ustedes deberían haberlo visto ya sea en álgebra o ya sea al inicio de su curso de cálculo diferencial. Por eso es como que mi duda. Y en la parte de cálculo diferencial, como todavía no aprenden ustedes a trabajar con derivadas, pues básicamente uno como profesor mañosamente les ponía unas expresiones sumamente complejas, como esta de aquí. Yo, para serles sincero, si me ponen algo aquí, tendría que buscar en internet, que fue lo que hice, para llegar a esta expresión. Entonces, también no se vayan a preocupar tanto. Las expresiones con las que vamos a trabajar no van a estar tan complejas y solamente quiero recalcar esa situación. ¿De acuerdo? Les digo porque De la acuerdo, mayoría de profe. los profesores de ahí nos agarrábamos, porque ni siquiera evaluamos lo que es la materia, sino evaluamos básicamente el álgebra. Y es ahí donde la mayoría de nosotros es donde fallamos un poquito porque no nos acordamos de ciertas fórmulas. Es normal, aclaro, no somos una computadora para tener todo en nuestra cabeza, o al menos yo no funciono así. Entonces es por eso que les estoy comente y comente que los ejercicios que vayamos a desarrollar solamente quiero ver cómo es que se aplica todos estos conceptos que hemos visto. No me interesa que realmente sepan toda el álgebra del mundo, sino que me interesa cómo se aplican. Y si ya se aprenden toda esa álgebra del mundo, pues qué mejor para ustedes, porque no van a requerir, como en mi caso, estar viendo formularios y ese tipo de situaciones para resolver ejercicios. Y luego, si en el examen nos ponemos en el plan estricto de que no podemos sacar nada, pues peor tantito. Bien. Límite cuando z tiende a i de la función z menos i entre z cuadrada más 1. Bien, ¿alguien me puede decir cuál es ese límite de esta función? Si es que tiene límite. De manera directa, si ustedes sustituyen ahí, ¿cuál sería el límite de la función? 0/0. 0 sobre 0. ¿Sí lo ven todos, al igual que su compañero? Sí, profe. Ok, por lo tanto, vamos a buscar alternativas para trabajar esta expresión. Obviamente, si ven esta ecuación, creo que ahí sí es muy evidente cuál es el cambio que queremos trabajar. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Por lo tanto, el límite, cuando z tiende a i, de z menos i entre z cuadrada más 1, díganme por favor, ¿qué le podemos hacer al denominador para poder simplificar esta expresión? Sería una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Y recordando que estamos trabajando con los números complejos, ¿esto diferencia cómo sería? Profe, pero es suma, ¿no? ¿Perdón? ¿No es suma? Aunque No. ahí la diferencia no entra, ¿no? Esta de aquí es suma, pero recuerda que estamos trabajando con complejos. Ese es un punto que tenemos que Ah, ok, tener en ok. cuenta. ¿Por qué razón? Sí, sí. Tenemos z por z, z cuadrada, más zi, menos zi, ahí se van a cancelar. ¿Y qué nos va a quedar? Menos i al cuadrado. Y como ya estamos analizando toda esta parte de i al cuadrado es igual a menos 1, con ese menos, ¿qué nos va a dar?
más 1. Entonces, 1 también tiene que ya empezar con ese chip que estamos trabajando ahora en variable compleja y podemos aprovecharnos de ese y al cuadrado que nos va a dar un menos 1. Y partiendo de esa situación, ahora sí, ¿qué pasa con este término y este término de aquí? Se cancela. Por lo tanto, el límite cuando z tiende a i de 1 entre z más i, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre 2i. 1 entre 2i. Muchas gracias. Y precisamente, ¿a qué es igual este límite? A 1 entre 2i. Así de sencillo. Les digo, vamos a trabajar con ejercicios de ese tipo, entonces sí requiero que todo esto que vimos en el capítulo 0, en la parte de las divisiones, ¿por qué casualmente en la parte de dividir no nos quedaba ningún número complejo si multiplicábamos por el conjugado? Bueno, por este tipo de situaciones. Entonces va a ser algo muy común, pero les digo, mi interés precisamente es que ciertos conceptos los tengamos bien claros. Límite cuando z tiende a 2i de la función z cuadrada más 4 entre z menos 2i. Ahora, pregunta, ¿forzosamente vamos a trabajar única y exclusivamente con el denominador? No, aquí podríamos trabajar con el numerador. Así es. Dime, ¿cómo podríamos trabajar precisamente con el numerador ahora? Igual factorizando. ¿Ok? ¿Qué factorizamos? Por favor. ¿Cómo podemos reescribir z cuadrada más 4 bajo este mismo concepto que tenemos aquí? Como z menos 2 y luego más 2. Perfecto. Así es. Z menos 2i por z más 2i. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, tal y como nos acaba de apoyar su compañera, ¿qué es lo que tendríamos? Que esta ecuación, ¿cómo la podemos cambiar? Como z más 2i por z menos 2i. Vamos nada más a observar si realmente esto es cierto. Ahora, una forma de visualizar también esto es observando la otra parte de la ecuación. ¿Por qué razón? Primero, ¿qué es lo que ustedes se dieron cuenta? Si ustedes sustituían de manera directa el 2i, aquí se ve claramente que esto tiene una determinación. Entonces uno se pregunta, bueno, aquí tengo una función al cuadrado, aquí tengo otra función al cuadrado, y si yo quisiera trabajar algebraicamente para que se elimine alguno de los términos, ¿qué es lo que podríamos hacer? Obtener una ecuación parecida a la que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, ¿cuál fue esta? Z menos i. Y para que se cumpla que esto es z cuadrada más 1, tengo que multiplicar por z más i. Misma situación, alguno de los términos, para que se llegue a eliminar, ¿quién tiene que ser? El mismo z menos 2i que está precisamente en el denominador. Y es precisamente esto. Esto se cancela y nada más recordando, antes de esta cancelación, z más 2i por z menos 2i va a ser z cuadrada más 4. Y al cancelarlo, esto tenemos que en el fondo es el límite cuando z tiende a 2i de z más 2i. ¿Y esto a qué va a ser igual? Sustituyendo el 2i en z a 4i. Y este va a ser el valor de el límite de esta función. ¿Dudas con este otro ejercicio sencillo? No, profe, ninguna. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Límite cuando z tiende a i de z a la cuarta menos 1 entre z menos i. ¿Alguien que me pueda apoyar con este ejercicio? Igual, ¿no? Ver el numerador como un z cuadrado. Uno Ok. cuadrado. Al numerador. Si no, para que después cancelar con ella. Ok. Entonces, ¿qué colocamos en el numerador? Z cuadrado al cuadrado menos 1. Z Primeramente. cuadrada. Ah, no. Hay que tener ahí cuidado. Observa que al final de cuentas, si vas a usar esa misma metodología, tenemos que llevar a una expresión que tenemos aquí, que es z menos i. ¿Estás de acuerdo? Quedaría z menos 1 por ya lo demás, ¿no?
Ahí, a ver si quieres. Ah, no, Z menos, sí. Se me olvidaba. Ok. Tú necesitas forzosamente un Z menos I aquí arriba. ¿Estás de acuerdo? Sí. Para poder anular este término y evitar que precisamente haya una divergencia, haya un, ¿cómo se llama? Una discontinuidad. Pero si ¿Podemos necesitas multiplicar por el conjugado? multiplicar no? por el conjugado esta expresión, Ajá. ok, lo podemos intentar. De hecho, también aclaro, esto del conjugado también es una opción bastante buena para trabajar. Pero partiendo lo de su compañero que quiere hacerlo de manera algebraica, en este caso, en manera en la cual quiero observar matemáticamente lo que está ocurriendo aquí, ¿cómo le haríamos? Según yo, con el conjugado también se podría. Si quieres, ahorita lo checamos, ¿va? Dame un segundito. Vamos con esta parte de querer analizar a la ecuación y a las expresiones con base en puras operaciones algebraicas. Me acaba de decir su compañero una situación. Aquí tengo un z menos i. Y de acuerdo a lo que vimos en los ejemplos anteriores, pues me interesa tener por acá arriba un z menos i. Pero si tengo un z menos i, la única forma que esto suceda, acorde al ejercicio 1 que hicimos, es que también haya un z más i. Pero un z menos i con un z más i, ¿qué me va a generar nada más? Un z cuadrada más 1. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que si tengo un z cuadrada más 1, ¿qué podríamos también tener ahí? Ya que un z cuadrada más 1 es igual, es diferente a z cuadrada menos 1, a z a la cuarta menos 1. Entonces, antes de precisamente empezar a trabajar con esta expresión, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Bueno, z a la cuarta menos 1, ¿cómo la podemos ver? Z cuadrada más 1 por Z cuadrada menos 1. Perfecto. ¿A qué es igual z cuadrada más 1 por z cuadrada menos 1? Z cuadrada, la cuarta, se cancelan estos dos y final me queda menos 1. ¿Sí lo ven todos? Sí. Entre z menos i. ¿Le faltó un cuadrado ahí, no, profe? Sí me faltó un cuadrado, perdón. Gracias. Ahí está. Z cuadrada más 1 por z cuadrada menos 1. ¿Entre quién? Entre z menos i. Ahora, una vez que ya tengo esta expresión, ahora sí, ¿qué prosigue? Con base a este ejemplo, ¿a qué es igual z cuadrada más 1? Z más I por Z menos. Z más i por z menos i. Por lo tanto, esto en el fondo lo podemos también cambiar como el límite cuando z tiende a i de z cuadrada más 1. ¿Y quién es z cuadrada más 1? Es z menos i por z más i. Y esto en el fondo falta multiplicar por ¿quién? Z cuadrada menos 1. Y esto entre z menos i. ¿Y a qué es igual z menos i? ¿Están de acuerdo esto? Sí. Sí. Por lo Sí. tanto, esto va a ser igual al límite cuando z tiende a i, ¿de quién? De z más i por z cuadrada menos 1. Es multiplicación de funciones, pero ya de manera directa, díganme. ¿A qué es igual este límite? I más i por i al cuadrado menos 1. Sería 2i menos 2. Así es. Ay, permítanme. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2i que multiplica i al cuadrado, ¿a qué es igual? Menos 1. Y menos 1, menos 2. Por lo tanto, esto es igual a menos 4i. Por lo tanto, el límite, el cual estamos buscando, es igual a menos 4i. ¿Dudas de este ejemplo? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ahora, un compañero me mencionó, la verdad es que no lo he hecho. Me acaba de mencionar, lo voy a poner aquí
otro color, por el conjugado. Entonces, antes de colocar el límite, voy a trabajar con z a la cuarta menos 1 entre z menos i. Y vamos a multiplicar por el conjugado. Z más i, no estamos afectando a la ecuación porque al final de cuentas estamos multiplicando por 1. Esto en el fondo es igual a z más i, que va a multiplicar a z a la cuarta menos 1. ¿Y el conjugado quién sería? Z cuadrada menos i al cuadrado. Esto es igual a z más i, que multiplica por z a la cuarta menos 1 entre z cuadrada y al cuadrado, z cuadrada más 1. Entonces ahí ya vi un gran detalle. ¿Qué pasa cuando aplicamos el límite cuando z tiende a i de esta función? Va a ser indeterminado porque da 0 el denominador. Exactamente. Esto no me preocupo por esta parte, lo que tenga que ser. ¿Entre quién? Entre i al cuadrado menos 1 más 1. Entonces, podemos intentarlo, más sin embargo, va a salir como esta función. Una indeterminación. ¿Aclaro con esto algunos puntos o dudas que podían tener con este ejercicio? Sí, profe. Profe, Sí. disculpe, pero aquí pues también podríamos hacer el paso que hicimos en el anterior método, ¿no? Que el z cuadrado más 1 lo podríamos factorizar, ¿no? Así es, lo podemos hacer. De hecho, ese sería el siguiente camino, ¿estás de acuerdo? Como se indetermina, ¿qué es lo que tienes que buscar al final de cuentas? Puedes buscar que se quite la indeterminación del denominador. Exactamente, así es. Que básicamente lo libramos con esta expresión. Tienes mucha razón, ¿de acuerdo? Yo posiblemente pude haber dicho aquí, no es por este camino, pero ¿qué es lo que acaba de ver su compañero? A ver, tiempo. Nosotros podemos factorizar este término que tenemos aquí y trabajar para poder llegar al límite, que es precisamente lo mismo que hicimos aquí, pero sin empezar con el conjugado. ¿Estás de acuerdo? ¿Y están de acuerdo todos los demás? Sí, profe. Sí. Entonces, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, así como lo dijo, acaba de decir su compañero, a partir de esta expresión, que es la misma que la que tenemos aquí, empezar a trabajar. Sí, dime. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo, perdón? ¿O es mi imaginación? Ah, no, profe, creo que no. Ah, ok, perdón. Entonces no. Creo que dijo sí, profe, pero solo se escuchó el P. Ah, ok, entonces ya. Perdón. Z cuadrada menos 2. Bien, por favor, nada más dejen cheque que no la haya regado. Z a la cuarta menos 1. Z a la sexta más 2. Z al cuadrado menos Z al cuadrado. Por favor, realicen este ejercicio. Mi intención, ya ven, mi intención siempre ha sido acabar por subtemas por día, pero por alguna razón no puedo. Mi intención era acabar hoy precisamente con lo de función continua. Y de hecho ya me falta muy poquito. Ya los otros son como que conceptos básicos que quiero dar, pero sí quiero aclarar uno que otro punto. Entonces, no lo voy a terminar en estos 10 minutos que nos restan de clase. Entonces, les pido de favor, si trabajan con este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Lo quieren dejar de tarea o nada más quieren que lo dejemos para intentar? Y lo platicamos el martes. Para intentar, profe. ¿De acuerdo? Ok, entonces, por favor, inténtenlo en estos 10 minutos que restan. No va a ser tarea, ¿ok? Entonces, vamos a platicar, recuerden, de su examen el próximo martes. Les recuerdo, ya nos vamos a ver de manera presencial. Y